Buenos días, soy Juan Pablo Fernández, residente en Neurología de Adulto de la Universidad del Paraíso. Vamos a hablar hoy día de síndrome paraneoplásico, urgente, nuestro y desconocido. Vamos a partir con un caso clínico. Tenemos una paciente de sexo femenino, estudiante de enfermería de 26 años, con el diagnóstico reciente de cáncer cervicuterino localmente invasivo. Este diagnóstico lo tiene hace 2 meses, sin ningún tratamiento hasta el momento. Consulta por un cuadro progresivo de un mes de evolución de un síndrome consuntivo, fiebre intermitente hasta 38,5, hipoacusia neurosensorial progresiva y trastorno e inestabilidad de la marcha también progresivo, ¿ya? Sin sintomatología reumatológica previa. Al examen físico general, lo que destaca es que el paciente ha bajado de peso, al menos 7 kilos, en los últimos 3 meses, se encuentra bien hidratada, pálida, tiene una hiperhidrosis y sin lesiones cutáneas. Y a nivel del tórax, a nivel cardiopulmonar, lo que destaca es que tiene una taquicardia sinusal sostenida en 120, sin modificación al Valsalva, y que tiene alguna adenopatía inguinales, sin otro hallazgo al examen físico. Entonces, de acá nos podemos presentar con un síndrome entonces consuntivo, al parecer, por la sintomatología no neurológica. Tiene polidenopatías y al parecer tenemos una sospecha de disautonomía. Al examen físico neurológico, cabe destacar que las funciones cefálicas superiores se mantienen indemnes, que la paciente en pares craneanos presentó un nistagmo multidireccional, ya no agotable, una hipoacusia neurosensorial bilateral, hipoestesia facial bilateral, territorio B2 y B3, paresia facial central izquierda y además presentaba un hipus. A nivel motor, miniparesia braquial izquierda, espástica, y a nivel cerebeloso, dismetría y disdacocinesia bilateral, una ataxia. Entonces, dentro de diagnósticos sintomáticos, postulábamos que tiene un síndrome de múltiples pares, quinto, octavo y también paresia facial, un síndrome piramidal disarmónico izquierdo, faciobraquial, un síndrome pancerebeloso, que es la sintomatología preponderante y más progresiva del cuadro de ella, y una disfunción autonómica. El perfil de instalación es subagudo, por lo tanto nos hace pensar en una instalación más bien inflamatoria, y el diagnóstico topográfico es pontino cerebeloso. Etiológicamente nos podemos plantear entonces que puede ser de origen neoplásico, es decir, una metástasis o una carcinomatosis leptomeningia, teniendo en cuenta sí que el cáncer cervicuterino en general es muy infrecuente esta presentación, y que segundo, ella tenía un PET que no mostraba ninguna otra metástasis, o sea, no tenía nada en el pulmón, raro que se haya saltado hasta cerebro. Y la otra posibilidad era infeccioso e inmunológico, ¿ya? Entonces, en este paciente se hicieron exámenes generales que mostraron una VHS 90, que también era consistente con esta sospecha inflamatoria. Tenía un PET que mostraba solamente el cáncer cervicuterino invasivo local, sin metástasis a distancia, por lo tanto nos hacía un poco más difícil la metástasis o la carcinomatosis leptomeningia. La punción lumbar se vio inflamatoria, 10 leucocitos, predominio mononuclear, proteinorraquia de 147, glucorraquia normal, ADA, cierto normal, lactato normal, cultivo y gram negativo, PCR universal negativa, PCR de tuberculosis, cicuantiferón de tuberculosis negativo, BDRL negativo, tinta china, PCR viral negativo, VIH y BDRL negativo. Panel reumatológico, una ANA en 1,80, que no tiene gusto a nada, y tiene una cardiolipina, cierto, positivo, pero patrón IgM. Eso les aviso inmediatamente que es un falso positivo, pero que lo puse porque tiene un sentido pedagógico también ponerlo, que lo haremos posteriormente. Y el resto del panel reumatológico negativo. Por lo tanto, de las etiologías que nosotros pensábamos, ya se nos cae por lo menos lo infeccioso y medianamente lo neoplásico, ¿ya? Se le hizo un estudio de células neoplásicas que se hizo en 2 oportunidades y actualmente tiene una tercera, todas negativas, ya con 3 funciones lumbares ya tenemos un rango aceptable, ¿cierto? Para decir que no tiene carcinomatosis leptomeningia. El estudio neuroradiológico mostró, ¿cierto?, que tenía
algunas tenues lesiones hiperintensas en T2-FLAIR que no realzaban con contraste, ¿ya? Y también mostró captación de contraste de ambos quintos pares, predominantemente el izquierdo, ¿ya? Eso nada más. Entonces, con todo esto, nosotros pensamos que lo infeccioso está bastante descartado, lo neoplásico al menos con 3 PL, ¿cierto? De ser una neoplásica negativa, con una resonancia que no parece metástasis ni tampoco carcinomatosis lestomeningia, y nos parece entonces una etiología predominantemente autoinmune, y en el contexto de la paciente podría ser un síndrome paraneoplásico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario hablar del caso? Primero, porque es una paciente joven. Segundo, porque es una patología grave, una urgencia neurológica. Tercero, es porque aprendemos de ello. Y cuarto, es porque es nuestra paciente. ¿Y qué significa que sea nuestra paciente? Significa que es nuestra paciente, uno, porque tenemos que hacernos cargo de una paciente que está vulnerable, una paciente que tiene un diagnóstico reciente de un cáncer, que prácticamente está sorda, está táxica y es estudiante de enfermería. Entonces, desde un punto de vista empático. Y segundo, es nuestra paciente porque necesita alguien que coordine la atención. Es una paciente que se va a ver enfrentada a evaluación por múltiples especialistas y requiere un especialista que lleve la atención primordial, ¿ya? Y que orqueste el manejo. Y es por eso que debe uno empoderarse de estos pacientes, de todo paciente neurológico y de todo paciente, pero sobre todo los pacientes neuroinmunológicos que van a ser vistos por múltiples especialistas. Requiere que uno se empodere de ellos y por eso son nuestros pacientes. Entonces, teniendo todo esto, vamos con la introducción, ¿cierto?, en este tema de síndromes paraneoplásicos. Recordar que la neuroinmunología es una rama bastante oscura de la neurología y que actualmente se ha ido actualizando en los últimos 40 años y sobre todo en los últimos 20 años. Incluso actualmente existe ya una rama, ¿cierto?, de la neurología, ¿cierto?, autoinmune, ya que maneja estas patologías propiamente tales, que incluso se separa de la neuroinmunología. Y incluso existen fellowship en esto ya en Estados Unidos, ya al menos en 4 universidades. Entonces, de forma introductoria, recordar que el síndrome paraneoplásico neurológico es una patología urgente y desconocida, con una prevalencia de 1 cada 10.000 neoplasias. Tiene criterios diagnósticos actualizados desde el 2019, los cuales vamos a ir revisando. Tiene una alta tasa de morbimortalidad, requiere un manejo urgente de la neoplasia subyacente, tiene una baja respuesta a terapia inmunológica y se debe escalar rápidamente a terapia de segunda línea, como ciclofosfamida, requiere manejo integral, rápido y agresivo para obtener mejores resultados, y 7, se debe buscar sintomatología también autonómica, porque es un cuadro que incluso puede desencadenar la muerte. Entonces, recordar que el síndrome paraneoplásico es un efecto remoto del cáncer que no puede ser atribuido a la invasión directa o por metástasis y que hasta 2/3 de los pacientes se presenta antes del diagnóstico del mismo cáncer. Y por eso también que hay que tenerlo presente. Y el mecanismo fisiopatológico es en general inmunomediado. Recordar que no solamente existen los síndromes paraneoplásicos neurológicos, sino que también existen otros síndromes paraneoplásicos y dentro de ellos los que son, por ejemplo, cutáneos, ¿ya? Paraneoplásicos que son endocrinológicos, paraneoplásicos reumatológicos, hematológicos, etc. Por lo tanto, también hay que indagar en la historia y el examen físico con respecto a esto. El síndrome paraneoplásico neurológico se basa en una afección neurológica que puede ser central o periférica. 2, la neoplasia, ya que puede ser detectada desde antes o posterior, ¿cierto?, a esto. Y tercero, el mecanismo inmunomediado dentro de ella. Entonces tenemos que el tumor tiene ciertos antígenos que son onconeurales. Y esto nos va a despertar una respuesta inmunológica que puede ser mediada por linfocitos B, ¿ya? Donde, ¿cierto?, el mecanismo patológico principalmente es desencadenado por los anticuerpos que van a activar finalmente el complemento, o los linfocitos T,
que finalmente van a mediar inflamación mediada por linfocitos T y también T killer, que finalmente pueden hacer una destrucción mayor y una inflamación más inespecífica, ¿ya? Entonces, en esto podemos nosotros separar en dos subtipos de anticuerpos que van a tener comportamientos distintos. Uno de ellos son anticuerpos que son de su superficie, como ejemplo el NDA, donde, ¿cierto?, estos anticuerpos no solamente son un marcador de la enfermedad, sino que también es el elemento patológico en sí mismo. Es decir, que este anticuerpo, ¿cierto?, se va a unir y va a despertar la cascada la cascada inflamatoria, ¿ya? Versus los anticuerpos onconeurales, que son también llamados intracitoplasmáticos, que estos tenemos el antígeno, ¿cierto?, onconeural, ¿ya?, que es fagocitado, y este, ¿cierto?, macrófago presenta cierto antígeno, ¿cierto?, a las células T, y finalmente produce activación, ¿cierto?, de esta inflamación, ¿ya? Y finalmente esto lleva a activación de células T killer, por ejemplo, y también histomedia perforina, que finalmente produce una destrucción más inespecífica y una destrucción más masiva también del tejido, ¿ya? Por lo tanto, generalmente son más graves y más refractarias al tratamiento los onconeurales que las de superficie, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el anticuerpo superficie, ¿ya? Por ejemplo, en MDA, donde la patología, o sea, el anticuerpo es tanto marcador como también culpable de la misma enfermedad, fisiopatológicamente hablando, versus los onconeurales, donde el anticuerpo es un marcador, pero, ¿cierto?, la inflamación propiamente tal está mediada predominantemente por células T. Esto es importante recordarlo porque vamos a ver que esto tiene una implicancia terapéutica también, y tiene una implicancia, como ya vimos, que los onconeurales producen una inflamación más inespecífica y mayor inflamación también. Con respecto a los diagnósticos, estos se encuentran actualizados desde el 2019 tenemos este paper, ¿cierto?, que es de este año, publicado en Neurology, donde resume, ¿cierto?, este consenso. Entonces, los síndromes paraneoplásicos, para poder hacer diagnósticos, se basan en tres cores. Un core que es clínico, un core, ¿cierto?, que es de laboratorio, y un core, ¿cierto?, que es de la detección de la neoplasia propiamente tal, ¿ya? Y esto nos da un puntaje basándose si el diagnóstico es posible, probable o definitivo, según el puntaje que nos dé. El primer core es el clínico. Y acá hablamos de fenotipos de alto y intermedio riesgo. Antiguamente se hablaban de síndromes clásicos, ¿ya? Pero hoy día se habla de fenotipos de alto riesgo y de intermedio riesgo. Dentro de los síndromes clásicos existen tanto centrales y periféricos. Dentro de los centrales tenemos la encefalomielitis, la encefalitis límbica, la degeneración celulosa rápidamente progresiva, el oxoclono-mioclono. Esos son, ¿cierto?, los cuadros que son centrales, ¿ya? En general, los cuadros centrales, ¿cierto?, tienen peor pronóstico versus los periféricos, ¿ya? Y esto es porque a nivel central se produce tanto pérdida neuronal, ya por la inflamación, ya, o sea, hay destrucción, ¿ya? En cambio, los periféricos muchas veces están mediados por el anticuerpo, sobre todo el lamberitón sobre todo, ¿ya? Entonces, periféricos tenemos neuropatía, ¿cierto?, sensorial, tenemos la pseudoobstrucción gastrointestinal, que es uno de los cuadros menos pensados, ¿ya?, donde tenemos que ocurre, ¿cierto?, una obstrucción intestinal sin una causa mecánica, ¿cierto?, que nosotros evidenciemos, ¿ya?, y que esto es recurrente. Una de las posibles causas, sacando, ¿cierto?, las causas metabólicas, es que pueda ser un síndrome paraneoplásico. Y lo otro es el lamberito, ¿ya?, que este cuadro, ¿cierto?, miasteniforme, asociado a disfunción autonómica y muchas veces a pérdida de reflejo, ¿ya? Entonces tenemos estos son los cuadros, estos 7 cuadros son los fenotipos de alto riesgo, ¿ya? Y dentro de los centrales, recordar que dentro de los que tienen mejor pronóstico también la oxoclono-mioclono, versus la encefalomielitis, versus la degeneración celulosa paraneoplásica, que tienen peor pronóstico. Y tenemos fenotipos intermedios, que son prácticamente cualquier síndrome neurológico, ¿ya?, pero que curse con un cuadro progresivo
ya dentro de 3 meses, existen también ciertas excepciones, por ejemplo, algunas encefalitis límbicas como la de DPX, por ejemplo, o el LGI1, pueden presentarse un cuadro, ¿cierto?, un poco más larvado, con un poco más la cronificación. Y también el anti-CB2 también. Y que exista evidencia de inflamación en la resonancia o en el ictioscefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, de esta forma, sospechamos un fenotipo intermedio. El segundo core es el core de laboratorio. El core de laboratorio se basa principalmente en la positividad de los anticuerpos, y los anticuerpos existen de alto, intermedio o bajo riesgo. Los anticuerpos se han ido estudiando a medida que avanza el tiempo y se siguen describiendo todavía, ¿ya? Y por lo tanto, hay muchos que pueden salir negativos y en realidad es porque todavía no se ha descubierto el anticuerpo, ¿ya? Los separamos, como ya vimos, anticuerpos que son intracelulares, ¿ya? Donde, ¿cierto?, tenemos los onconeurales propiamente tales y los de superficie. Recordar que los anticuerpos, si solamente, ¿cierto?, se aplica inmunoblot, puede haber discordancia, ¿cierto?, en la positividad hasta un 89%. En realidad, muchas veces vamos a ver falsos positivos y aumenta bastante la sensibilidad y especificidad, ¿cierto?, si se asocia inmunistoquímica, ¿cierto?, al inmunoblot, ¿ya? Y la concordancia llega a ser de un 90%. Un elemento importante, ¿cierto?, en el desarrollo del examen. Existen diversos paneles disponibles. Actualmente nosotros mandamos a hacer a la Católica y excepcionalmente, mediado a través de la Clínica Mayo, algunos paneles, pero, ¿cierto?, los más utilizados son estos. El panel, ¿cierto?, de encefalitis autoinmunes, que en realidad son los de superficie, y el panel onconeural, que son principalmente los intracitoplasmáticos, ¿ya? Algunos puntos importantes con respecto a los anticuerpos. Uno es que idealmente hay que pedir en sangre y también pedir el ictioscefalorraquídeo. Dos, fijarse que los anticuerpos positivos sean IgG, ¿ya? Porque esto es el sello respecto a lo inmunológico. Y eso también, y aquí traigo colación cuando partí la presentación diciendo que esta paciente tenía un anticuerpo anticardiolipina IgM, ¿ya? Y eso en realidad es un falso positivo, ¿ya? Porque debería ser IgG, el anticuerpo positivo, para que sea realmente inmunomediado, ¿ya? Entonces, es una concepción no solamente para el tema neurológico, sino que también para otras patologías reumatológicas o inmunológicas, IgG, ¿ya? Con respecto a qué utilidad tienen los anticuerpos, uno es para confirmar la inmunomediación, pero sabemos que en muchas neoplasias pueden haber anticuerpos positivos, y sobre todo, por ejemplo, pasa con el cáncer de pulmón, que pueden tener anti-Hu positivo, y eso no quiere decir que exista un fenómeno paraneoplásico subyacente, ¿ya? Pero sí sugiere en un paciente que tenga un cuadro clínico compatible la inmunomediación. Segundo, que tiene mayor riesgo en la neoplasia, ¿ya? Vamos a ver que hay anticuerpos de alto, intermedio y bajo riesgo a tener una neoplasia subyacente. Y tercero, es que a veces se asocian a alguna neoplasia específica, ¿ya? Entonces tenemos el primer grupo, que son anticuerpos de alto riesgo, ¿ya? Que principalmente son los anticuerpos onconeurales, ¿ya? Encabezado por el anticuerpo anti-Hu, ¿ya? Entonces, tenemos que estos anticuerpos tienen más del 70% de probabilidad de asociación a neoplasia subyacente. Entonces, acá tenemos el anti-Hu, ¿ya? Tenemos también el anti-CRMP5, ¿ya? La anfifisina, que muchas veces estos dos se asocian a cuadros más bien periféricos, ¿cierto?, o medulares, ¿ya? El anti-RI, el anti-YO, el anti-MA, por ejemplo, ¿ya? O el DNR, ¿ya? Entonces, más del 70% asociado a alguna neoplasia. Algunos de ellos con algunas neoplasias más características. Por ejemplo, sabemos que el cáncer de pulmón se asocia más a anti-Hu, pero también a otro anticuerpo. Mama ovario a anti-YO, ¿ya? El testículo anti-MA2 y el Hodgkin, el DNR, ¿ya? Y no solamente nos ayuda a asociar alguna neoplasia, sino que también algún patrón característico de presentación. Por ejemplo, en los pacientes que tenemos un cáncer de pulmón y que tiene una neuropatía sensorial o una cefalitis límbica, tenemos que pensar que el anticuerpo positivo es un anti-Hu. En cambio, si este paciente tiene corea
o tienen neuritis óptica, tenemos que pensar en anti-CB2. Segundo grupo, tenemos los anticuerpos que son intermedios. Los anticuerpos intermedios tienen un riesgo a tener una neoplasia subyacente 30-70%. Los anticuerpos son AMPAR, GABA, ¿ya? Y también tenemos los anticuerpos característicos que son de Lamberito, ¿ya? Y también tenemos característicamente acá el NMDA, ¿ya? Riesgo entonces a 30-70%. Recordar dentro de la encefalitis límbica más frecuente, ¿cierto? NMDA, y que se asocia principalmente al teratoma ovárico, ¿ya? Riesgo bajo son distintos subtipos de anticuerpos que son de membrana, ¿ya? O sea, de superficie, y que menos del 30% se asocian a neoplasia subyacente. La mayoría de ellas son encefalitis límbicas, ¿ya? Y aquí característicamente tenemos, por ejemplo, el LGI1, ¿ya? Y incluso se incluyen los anticuerpos que son el anticoagulina 4 y anti-MOC, que son del espectro de la neuromelitis óptica, que también pueden en menos del 5% asociarse a neoplasia subyacente, ¿ya? Ahora tenemos entonces que muchas veces en estos pacientes tenemos que los anticuerpos se demoran en poder tener el resultado. Por lo tanto, tenemos que encontrar alguna herramienta para predecir un anticuerpo positivo. Y existen ciertas escalas, sobre todo en pacientes cursando con encefalitis límbica, ¿ya? Principalmente esto estudiado en epilepsia autoinmune. Por ejemplo, este score, ¿cierto? Donde tenemos que se predice un anticuerpo positivo con 4 o más puntos, con una sensibilidad y una especificidad sobre el 80%, ¿ya? Basándose principalmente en la instalación, ¿cierto? Rápidamente progresiva, ¿cierto? De un compromiso, ¿cierto? De conciencia. Si tienen cierta agitación, cambio de personalidad, cierta agresividad, cierta labilidad emocional, disautonomía, prodromo viral, disquinesia, sobre todo disquinesia facial, pensando en el LGI1 en este caso, epilepsia refractaria, evidencia de inflamación a nivel del líquido cefalorraquídeo, hiperintensidad, ¿cierto?, de encefalitis límbica, o cierto si tiene una neoplasia subyacente, exceptuando si el cáncer de escamoso de piel y también el vaso celular de piel. Entonces, el tercer core ahora, el core neoplásico, que en realidad está asociado a la neoplasia subyacente. Si tenemos una neoplasia que se asocia a un cuadro, a una neoplasia característica, ¿cierto?, de ese cuadro, u otra neoplasia asociada, ¿ya? Y finalmente esto nos da un score, ¿cierto?, que nos puede dar el diagnóstico de posible, probable o un diagnóstico definitivo, ¿ya? Entonces, basándose en el core tanto clínico, de laboratorio, respecto al anticuerpo, y la neoplasia subyacente. Respecto a los exámenes complementarios, un examen importante es la resonancia magnética, y la resonancia magnética en realidad se asocia principalmente a los cuadros centrales, ¿ya? Entonces, dentro de ellos tenemos las encefalitis límbicas, ¿ya? Como por ejemplo la NMDA, clásicamente puede dar hiperintensidad, ¿cierto?, a nivel de ambos limbos, pero también a nivel de las ínsulas, también, ¿cierto?, a nivel del giro del cíngulo, incluso puede tener estas lesiones que son más redondeadas también. Y también el compromiso a nivel del giro frontal superior y pedúnculo medio también. Respecto a otros tipos de encefalitis límbicas, también pueden tener compromiso más bien cefálico, pueden también tener compromiso más de ganglio de la base, lo que es característico de las anti-CB2, y también la generación serosa paraneoplásica con compromiso predominantemente cerebeloso, ¿ya?, con característica inflamatoria, ¿ya? Como en este caso, y acá también. También pueden haber síndromes múltiples pares, y a nivel medular, si bien puede existir mielitis transversa, ¿ya?, lo más característico es que se produzcan mielitis restringidas a nivel de la sustancia gris, y sobre todo, ¿cierto?, la tractitis, que es lo más característico dentro de los síndromes paraneoplásicos a nivel medular, el compromiso de los tractos laterales. El electroencefalograma tiene utilidad cuando nosotros estudiamos encefalitis límbica. Recordar que en estos pacientes pueden haber tanto lentitudes, que es lo más frecuente en un 80% de los casos,
También, ¿cierto?, puede existir los patrones de enlentecimiento intermitente, como TIRDA, ¿cierto?, que sabemos que los TIRDA son patológicos, a diferencia de otros enlentecimientos intermitentes como la FIRDA o IRDA. Y también podemos ver estos patrones como son el delta Brach, ¿ya?, que se pueden dar hasta un 11% en encefalitis NMDA. Tener en cuenta que no son patrones mnemónicos de esto, también se pueden dar en otros tipos de encefalitis inmunomediada, ¿ya? Y el estudio electrofisiológico, dependiendo si tenemos sintomatología periférica, sobre todo el Lamberton, ¿ya?, donde, ¿cierto?, tenemos que aplicar la estimulación repetitiva. Respecto al screening neoplásico, en realidad estos son los exámenes que uno utiliza en general, pero recordar que debemos partir por la sospecha más importante. Sabemos, por ejemplo, que en anti-NMDA o, ¿cierto?, dentro de la encefalitis límbica lo más frecuente es anti-NMDA, y si es mujer lo más frecuente es el teratoma ovárico, y debemos partir por esto. Y recordar en este punto que, dado que la encefalitis inmunomediada más frecuente, recordar que hay que hacer ecografía, y que el TAC tiene menor sensibilidad y especificidad que la ecografía para el diagnóstico. Y en el caso de pacientes vírgenes, idealmente hacer ecografía rectal, ¿ya? Con respecto a el manejo en urgencia, tenemos que debe hacerse un manejo agresivo, ¿cierto?, una neoplasia subyacente, y la terapia inmunológica. Entonces, una vez que nosotros pensamos en un síndrome paraneoplásico, el manejo entonces debe ir principalmente al manejo de la neoplasia subyacente. Sea quimio, radio, cirugía, lo más agresivo que se pueda, ¿ya? Esto asociado a un tratamiento eh, respecto al mecanismo inmunológico. ¿Y qué podemos hacer acá? Hay tres alternativas para partir, sea metilprednisolona, inmunoglobulina o plasmaféresis. Y en realidad la primera pregunta acá es si es severo o no, o es moderado. ¿Ya? Severo pensando que es un cuadro muy progresivo, que esté en coma el paciente, que tenga un NORCE o que tenga una falla autonómica. Y en esos casos, idealmente partir con terapia asociada inmediatamente. Dentro de las combinaciones, plasmaféresis corticoide o inmunocorticoide, ¿ya? Y preferir quizás corticoide y plasmaféresis. Respecto a un cuadro moderado, uno puede partir tanto o con corticoides, con inmuno o con plasmaféresis, y algunos elementos que nos pueden ayudar a decidir entre una u otra es que los corticoides obviamente no van a ser el mejor tratamiento cuando tengamos un paciente metabólicamente muy descompensado, o que tengamos otra contraindicación, ¿cierto?, para usar corticoides. También es recordar que los pacientes con stiff person, por ejemplo, los anti-GAT se asocian, ¿cierto?, a diabetes mellitus, y por lo tanto también podríamos propiciar una cetocidosis. Tampoco sería lo mejor en esos pacientes. Fuera de eso, puede ser una buena opción. Y también tenemos la inmunoglobulina, pero recordar que puede exacerbar hiponatremia, por lo tanto en estos pacientes no es lo ideal, y también puede producir trombosis, por lo tanto también en pacientes con alto riesgo trombótico no es lo ideal tampoco. Y plasmaféresis, generalmente uno lo utiliza porque es más rápido el efecto, pero ¿cierto?, sí puede aumentar hemorragia. Entonces, estos pacientes con discresis sanguíneas también no es lo mejor, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos inclinarnos en uno u otro. Entonces, principalmente, tratamiento de la neoplasia, sea con quimio, radiocirugía, y la terapia de primera línea, una de las tres. Un punto muy importante es que las tres son primera línea, ¿ya? Porque el error principal que se cae es pasar entre una a otra de estas, pensando que uno está escalando en segunda línea. Y en realidad, si no responde a una de estas, uno debe pasar a otro tipo de tratamiento, ¿ya? No perder más tiempo entre ellas. Lo que sí se puede asociar entre ellas, pero considerar que esto es primera línea, ¿ya? Ahora, desgraciadamente, en los síndromes que son paraneoplásicos, generalmente las terapias de primera línea tienen pobre respuesta. ¿Y esto por qué? Tienen pobre respuesta porque los síndromes paraneoplásicos se asocian en general a anticuerpos de alto riesgo, y los anticuerpos de alto riesgo, como vimos, son onconeurales, y los onconeurales, los anticuerpos, más bien son marcadores de la enfermedad, pero la inflamación propiamente tal está siendo mediada por linfocitos T. Por lo tanto, aunque saquemos los anticuerpos, en general no estamos tratando la inflamación propiamente tal, que es mediada por linfocitos T, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces
es muy pobre la reacción con la primera línea, sea tanto con o sea, con plasmaféresis, porque barremos los anticuerpos, pero sigue la mediación por inflamación T, inmunoglobulina, también porque barremos los anticuerpos, pero sigue la inflamación por T, quizás los corticoides tienen mejor acción en ese ámbito, ¿ya? Pero generalmente son pobremente efectivas y al final es un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, se debe escalar rápidamente a segunda línea. ¿Y cuáles son los típicos fármacos que tenemos en segunda línea? Uno, rituximab, y dos, ciclofosfamida. Ahora, ¿cuál de los dos usar? ¿Ya? Uno, ¿cierto? Tenemos los anticuerpos que son de membrana, es decir, los anticuerpos que son como el NMDA. Recordar que en estos casos, tanto el marcador como la fisiopatología son los anticuerpos, y sabemos que el rituximab actúa, ¿cierto?, predominantemente en células B porque es un anti-CD20, ¿ya? Y esto finalmente tiene una acción con respecto a el mecanismo mediado por células B, ¿ya? Por lo tanto, es efectivo en los pacientes que tienen anticuerpos antimembrana, pero no es efectivo en la mediación por inflamación por células T. O sea que en general en las patologías onconeurales, que son la mayoría de los síndromes paraneoplásicos, el rituximab no es tan efectivo. ¿Ya? Pero es cierto, en los cuadros que sí son anticuerpos de membrana, como el NMDA, sí son altamente efectivos. Y para dimensionar un poco lo efectivo que son, está este estudio donde, cierto, tenemos pacientes que no respondieron con primera línea de tratamiento, o sea, corticoide, inmuno o plasmaféresis, y se decidió no escalar o escalar a segunda línea con rituximab. Y se vio que los pacientes que no escalaban a rituximab, el ranking en 6 meses, menor o igual a 2, era solo del 22%, versus los pacientes que sí recibieron rituximab, que el ranking era 60%, o sea, casi 3 veces mejor que no recibir rituximab. O sea, así de importante es escalar a segunda línea cuando no responde la primera. Entonces, en general, como ya vimos, los pacientes que tienen neoplasia subyacente se asocian sí a mecanismos de células T, por lo tanto, rituximab no parece la mejor opción, y entonces acá tenemos la ciclofosfamida, ¿ya? Y existen varios reportes con respecto al uso de ciclofosfamida en pacientes con síndromes paraneoplásicos, y recordar que la ciclofosfamida es un entonces tiene un mecanismo de inmunosupresión potente, y de esta forma, a través de su enlace irreversible, produce tanto inmunosupresión de linfocitos B y también linfocitos T. Por lo tanto, por su mecanismo pareciera más efectiva entonces el rituximab como segunda línea. Entonces, se plantea como tratamiento de elección de la inmunomediación. Con respecto al seguimiento y el manejo a largo plazo, tenemos que la terapia, entonces, cuando tenemos pacientes con neoplasia, si tenemos un tratamiento curativo, a veces podemos hacer un TAPR nomás con corticoides, ¿ya? Pero si la terapia es una resección, ¿cierto?, incompleta, ¿cierto?, o una terapia paliativa, hay que plantearse una inmunomediación a largo plazo, porque va a persistir la inmunomediación. Por lo tanto, en estos casos se puede utilizar azatioprina, micofenolato, y también se puede utilizar pulsos de inmuno o metronidazolona, pero el costo y los efectos adversos en general no lo hacen posible. Y en el caso, por ejemplo, que tuvieron un paciente donde no hay una neoplasia, ¿cierto? Debemos seguir en el tiempo con imágenes para buscar activamente la neoplasia. Sobre todo, ¿cierto?, si el fenotipo es de alto riesgo, ¿cierto?, o tenemos anticuerpos de alto riesgo, donde el seguimiento se hace más seguido, versus que los anticuerpos de bajo riesgo o fenotipos, ¿cierto?, de intermedio riesgo. Con respecto al pronóstico, entonces, recordar que los anticuerpos de superficie tienen mejor pronóstico que los onconeurales, mejor pronóstico en los periféricos, sobre todo, ¿cierto?, en los que son miasteniformes, porque se van los anticuerpos y no hay una destrucción propiamente tal subyacente en general.
Y tercero, tenemos que la degeneración cerebelosa paraneoplásica y la encefalomielitis son de mal pronóstico. ¿Y qué pasa con nuestra paciente entonces? Entonces nos quedamos es que en su proceso diagnóstico parece un síndrome paraneoplásico. Hasta ese momento la sintomatología predominante era la degeneración cerebrosa paraneoplásica, pero sí cabía la duda y lo que nos hacía un poco de ruido era este compromiso de múltiples pares. Por lo tanto, en su diagnóstico, al parecer hasta ese momento tenía un fenotipo de alto riesgo, que era una degeneración cerebrosa paraneoplásica, tenía una neoplasia subyacente, que era un cáncer cervicuterino, y se había descartado lo infeccioso y lo neoplásico de forma razonable. Entonces, utilizamos la escala de predicción de anticuerpos, que nos dio 7 puntos, o sea, predecimos una sensibilidad y especificidad más del 80% de un anticuerpo positivo. Y en algún comienzo pensamos nosotros que se trataba de una degeneración cerebrosa paraneoplásica, y entonces fuimos a buscar a la literatura si esto se asocia o no al cáncer cervicuterino que encontramos. Entonces, sabemos que los tumores ginecológicos se asocian ampliamente a síndrome paraneoplásico, no solamente neurológico, sino que cutáneo, hematológico, reumatológico, sobre todo el cáncer de mama y ovario, pero también endometrio, cervix, incluso de trompa. ¿Ya? Sabemos que por su etapa, que se encuentra 3C, ya tiene un pronóstico desfavorable. Y la pregunta es si el cáncer cervicuterino se asocia a síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Que era la primera pregunta que nos hizo el Comité Oncológico, que nos dijo, nunca hemos visto un paciente con estas características en un cáncer cervicuterino. Y existen varios reportes de casos, sobre todo de 3 principales síndromes paraneoplásicos, tanto encefalitis límbica, encefalomielitis y también degeneración cerebelosa paraneoplásica. Entonces nosotros dijimos, bingo. Tenemos entonces un fenotipo de alto riesgo, tenemos una predicción de anticuerpo, porque todavía no tenemos el anticuerpo, no llega al panel, y tenemos la neoplasia subyacente. Entonces, hasta aquí nosotros decíamos, parece una degeneración cerebrosa paraneoplásica. ¿Y qué dice la literatura con respecto a esto? Dice que es más frecuente entonces asociado a cáncer ginecológico, mama y no mama, ¿ya? Y no mama incluyendo ovario, endometrio, cervix, incluso trompa, ¿ya? Y acá los elementos en el pronóstico que más influyen son la edad, a mayor edad peor pronóstico, y peor pronóstico si no es no mama, ¿ya? Acá vemos en pacientes que tienen quimio-radio asociado a el síndrome paraneoplásico asociado a mama, que tienen mejor pronóstico a 6 meses, alrededor de 100 meses, o sea, perdón, de 100 meses de sobrevida, versus los pacientes que no son no mama, es decir, ovario, endometrio, cervix y trompa, menos de 40 meses. ¿Ya? O sea, muy mal pronóstico con respecto a degeneraciones cerebrosas paraneoplásicas asociadas a cáncer ginecológico. ¿Ya? Pero la paciente, la evolución que tuvo fue desfavorable, con progresión de la sintomatología cerebelosa, mayor disartria, nistagmo multidireccional, dismetría, disdiacocinesia, taquicardia sinusal desproporcionada, persistente, hipus, diesforesis, con mucha sintomatología autonómica, y el resto sí de hemodinamia se mantenía estable. Hubo progresión, ¿cierto?, de las lesiones, donde, ¿cierto?, tenemos que aparecieron mayores cantidad de lesiones cerebelosas, ¿ya? De carácter inflamatorio, y se agrega también una mielitis transversa, ¿ya? Pero que característicamente tiene un compromiso predominantemente central y sobre todo bastante que sigue la silueta de la sustancia gris, ¿ya? Lo que también nos apoya al diagnóstico, ¿cierto?, a un síndrome paraneoplásico. Pero acá el fenotipo, ¿cierto?, del cuadro nos cambia, ¿cierto?, porque tiene un mayor compromiso encefálico, un compromiso mielítico, entonces el diagnóstico en realidad es una encefalomielitis, no es una degeneración cerebrosa paraneoplásica, ¿ya? Pero nos sigue el diagnóstico, ¿cierto?, es un fenotipo de todas maneras de alto riesgo, ¿ya? Entonces, actualmente estamos en la espera de los paneles de onconeurales, pero revisando la literatura, tenemos la descripción, ¿cierto?, de estos casos clínicos y este anticuerpo, ¿cierto?, el Kelch-like protein 11, que muestra un cuadro bastante parecido a lo que tiene nuestra paciente, un cuadro
que característicamente tiene un compromiso predominante a nivel del tronco, ¿cierto? Y que además cursa con compromiso también cerebeloso y también de múltiples pares, sobre todo asociado a hipoacusia neurosensorial. Y es muy parecido, ¿cierto?, a lo que nosotros hemos visto en nuestra paciente. También se han visto reportes asociados a compromiso más periférico, como polirradiculoneuropatía asociada y también mielitis. Entonces, pareciera que nuestro cuadro clínico se orienta bastante bien con respecto a estos anticuerpos, pero en este paper se asocian prácticamente en su gran mayoría a seminoma, y son prácticamente todos hombres, ¿ya? Por lo tanto, eso nos hace dudar un poco el diagnóstico, pero buscando, ¿cierto?, la literatura, se ha visto overlap con otros tipos de anticuerpos, ¿ya? Dentro de ello NMDA, anti-HU, anti-MA y NMDA incluso, y se ha visto también que está asociado a algunos tumores ginecológicos, ¿ya? Esto recién se ha comenzado a describir desde el 2020, entonces todavía existen muchas dudas con respecto a esto, y actualmente estamos tratando de poder realizar en el extranjero, ¿cierto?, este anticuerpo con esta paciente. ¿Y qué se hizo con esta paciente? Bueno, actualmente esta paciente se manejó tanto con plasmaféresis y con corticoterapia, es con una respuesta al menos sin progresión dentro de la primera semana, y posteriormente siguió progresando, y en ese contexto se inició quimioterapia asociada a radioterapia, y en eso está la paciente, ¿ya? Con el eventual inicio, ¿cierto?, de ciclofosfamida, que lo tenemos como as debajo de la manga, ¿ya? Finalmente, como bonus, tenemos la sintomatología autonómica, ¿cierto?, asociada a estos cuadros. Recordar que los síntomas autonómicos en las enfermedades que son inmunológicas en general está asociado a Guillain-Barré, asociado también a algunas enfermedades reumatológicas como el Sjögren, ¿ya? También la encefalitis límbica, ¿ya? Y los cuadros paraneoplásicos. Entonces, ¿por qué se produce sintomatología autonómica en estos pacientes? Uno, ¿cierto?, porque puede haber una lesión, ¿cierto?, estructural, ¿ya? En el sistema autonómico, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que la encefalitis límbica, ¿cierto?, tiene predominio a nivel límbico y a nivel insular, donde, ¿cierto?, participa, ¿cierto?, función autonómica, también distintos cuadros periféricos también pueden tener sintomatología autonómica. También recordar que un daño en el sistema nervioso central puede producir una hiperactividad autonómica, ¿cierto? Y eso también está ampliamente estudiado y existen criterios también diagnósticos para eso. Y tercero, tenemos que existe también una mediación del sistema autonómico, ya mediada principalmente por el vago, sobre, ¿cierto?, receptores a nivel receptores colinérgicos, a nivel de macrófago en el esplenio, para, ¿cierto?, potenciar una actividad antiinflamatoria. Es decir, que no solamente puede haber síntomas autonómicos por una lesión estructural o, ¿cierto?, por una hiperreactividad, una lesión estructural, sino que también puede haber una hiperactividad autonómica por un mecanismo antiinflamatorio, ¿cierto?, mediado por esto, ¿ya? Entonces, como una forma de defensa, ¿ya? Entonces, interesante estos mecanismos que pueden participar en la sintomatología autonómica de estos pacientes. Y acá entonces fijarse tanto en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, y fijarse también en las pupilas, el color de la piel y también la sudoración, por ejemplo. Y en esta paciente, por ejemplo, veíamos que con el Valsalva, ¿cierto?, no había variabilidad, ¿cierto?, de la frecuencia cardíaca, sabiendo que los pacientes normales tenemos que existe un ascenso, ¿cierto?, momentáneo de la frecuencia cardíaca que se regulariza en el tercer cuarta etapa, ¿ya? Y también existe una caída de la presión, ¿cierto?, sistólica, que posteriormente también se regulariza. En cambio, en un paciente con difusión autonómica no existe esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y no se recupera con facilidad tampoco la caída de la presión sistólica.
¿ya? ¿Qué es lo que ocurría en esta paciente? Y nos traducía entonces esta disfunción autonómica también que estaba viviendo. Y para terminar, tenemos que también se asociaba a IPUS esta paciente, y recordar que el IPUS es un elemento importante también a recordar enfermedades de este tipo, porque nos avisa, ¿cierto?, que es una asociación con una hiperactividad, ¿cierto?, del sistema simpático, que está siendo contrarrestado por el parasimpático, más estudiado en miastenia, diabetes y estatus epiléptico, pero también, ¿cierto?, se puede en otra disautonomía. Esto nos traduce que tenemos que preocuparnos por la función cardiorrespiratoria porque está teniendo alteración autonómica. Tercero, sabemos que el IPUS en paciente crítico se asocia también a mayor mortalidad, sobre todo esta gran fluctuación con respecto al IPUS. Y cuatro, también puede estar asociada a una inflamación también hipotalámica, ¿ya? Y para terminar, respecto a esto, este paper también publicado este año asociado a encefalitis límbica, ¿cierto?, el eje I1, para poder estudiar el origen de la hiponatremia, que no solamente la hiponatremia se da en encefalitis eje I1, sino que también se da en otra encefalitis inmunomediada. Y esto estaría asociado a una inflamación hipotalámica, ¿cierto?, hipotálamo hipoficiaria subyacente, que traduciría el CIACH, ¿ya? Y bastante interesante, ¿cierto?, el mecanismo, ¿ya? Finalmente, conclusiones, el síndrome paraneoplásico neurológico es una patología nuestra, urgente y desconocida, con una prevalencia 1 en cada 10.000 neoplasias. Criterios diagnósticos se encuentran actualizados en 2019, tiene una alta tasa de mortalidad y requiere un manejo urgente de la neoplasia subyacente, baja respuesta a la terapia inmunológica, se debe escalar rápidamente a ciclofosfamida, requiere manejo integral, rápido, agresivo para obtener mejores resultados, y se deben buscar sintomatología autonómica. La hiponatremia puede ser secundaria, inflamación hipotalámica y siendo un CIACH, y se deben buscar otros síndromes también paraneoplásicos en estos pacientes, que son paraneoplásicos médicos. Finalmente, algunas reflexiones. Se deben realizar protocolos y guías locales con respecto a estos cuadros, y eso es lo que estamos realizando ahora. Se debe empoderar de estos pacientes neuroinmunológicos porque ellos requieren a alguien que se haga cargo y orqueste la atención médica, y, y fundamentalmente porque ellos son nuestros pacientes. Finalmente, el tema neuroinmunológico que se ve tan oscuro, finalmente va saliendo a la luz. Como decía Van Gogh, la noche no es tan oscura como creíamos, sino que es más iluminada incluso que el día, con verdes, amarillos, azules y blancos. Muchas gracias.